Mucho cuidado en los momentos de certeza en tu vida, porque es en esos momentos en los que cometes errores. Quiero pedirte que abras tu Biblia en Mateo capítulo 7, versículo 7. Abra su Biblia, por favor. Mateo capítulo 7, versículo 7. Lo voy a leer para ustedes en la versión NBI. Dice así: pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. Hoy quiero hablar con ustedes sobre las respuestas que necesitamos. ¿Quién aquí necesita una respuesta? Levante su mano. Amén, no soy yo solo. ¿Y por qué será que siempre necesitamos una respuesta? ¿Por qué será que siempre buscamos una respuesta? Y es muy importante que entendamos esto, porque la respuesta facilita nuestro camino. Es por eso que siempre necesitamos, buscamos, queremos una respuesta. Porque muchas veces la respuesta que tú recibes impide que tú cometas un error. Porque muchas veces la respuesta que tú buscas, ella evita que tú caigas por un barranco, digámoslo así. Que hagas algo que no deberías. Y te puedes dar cuenta que cada vez que tienes una respuesta a lo que estás buscando, eso te genera tranquilidad emocional. Te sientes bien, eso te da paz. Entonces es por eso que las respuestas son importantes en nuestra vida. Pero en realidad, ¿cuál es el tipo de respuesta que tú estás buscando hoy? ¿Será que tú tienes ese entendimiento, esa claridad de realmente saber cuál es la respuesta que necesitas? ¿O por el contrario estás en un nivel en el que dices, Clayton, en la situación en la que estoy ya no sé ni qué decir cuál es la respuesta que necesito? Yo sé que necesito de una respuesta y de un direccionamiento. Algunos de ustedes quizás no tengan esa claridad, debido a la situación que están pasando, debido al desafío, a la presión o al problema que están enfrentando. Otros sí tienen un poco más claro la respuesta que quisieran escuchar hoy mismo, antes de salir de aquí. Muchos de ustedes están buscando una respuesta sobre un error que cometieron y necesitan corregir y no saben cómo. Entonces, necesitas esa respuesta o de repente, porque quieres una dirección para tu futuro. Necesitas una dirección, quieres ser asertivo en tus decisiones. O porque quieres permanecer en la obediencia y esa es la respuesta que buscas. También hay personas aquí que en realidad necesitan una respuesta para poder planificar de forma correcta. El año ya comenzó, ya está corriendo y hasta ahora no saben cómo hacer esa planificación. No sabe cuáles son las metas que necesita establecer y está buscando esa respuesta. Hay otros que necesitan una respuesta porque quieren comprar algo, un bien material, como un carro o una casa. Y otras personas necesitan una respuesta porque se quieren mudar. Entonces, yo necesito tomar la decisión, Clayton, necesito una respuesta porque yo me quiero mudar, quiero salir de donde vivo, quiero irme a otra ciudad, a otro país. Pero ¿cómo hago? Hay personas aquí que necesitan una respuesta para saber si deben o no continuar al lado de alguien como sociedad. Y no es el caso de ustedes, pero también hay gente que busca respuesta para saber si deben o no permanecer casados. Y en eso no van a encontrar respuestas. Pueden estar seguros que Dios no les va a decir nada. Porque eso es un proyecto, la familia es un proyecto que Dios creó y es un proyecto muy exitoso. Entonces, si en algún momento te pasó eso por la mente, te lo digo de una vez, esa no es la respuesta que estás buscando. Entonces, ¿cuál es la respuesta que necesitas? Y cuando uno habla y Dios no responde, y sientes ese frío en la barriga,
Sé que ese no es el caso de aquí tampoco, pero existen muchas personas que son ansiosas. Sé que no es el caso de ustedes porque solo con mirarlo con esa tranquilidad ya sé que aquí no hay nadie ansioso. Principalmente cuando se hace una oración y se le pide a Dios una respuesta. Clayton, ¿qué hago cuando hablo con Dios y Él no me responde? Y sobre eso quiero hablarles un poco más. Quiero explicarles un poco por qué Dios permanece en silencio algunas veces, pero antes de decirles por qué Dios se queda en silencio en algunas situaciones, quiero hacerles algunas preguntas. ¿Dios no habla contigo, no te ha respondido? ¿O tu miedo te impide hacer eso que tú sabes que debe ser hecho? Entonces, ¿será que realmente Dios no está hablando contigo, que está en silencio, o el miedo te dominó a tal punto que no puedes pensar en otra cosa? Simplemente te paralizaste. Y no sé si lo sabes, pero si hay dos cosas que no pueden caminar juntas, son el miedo y la fe. Entonces, o eres una persona que tiene fe o que tiene miedo. Por eso puedes creer que Dios está en silencio, pero no es así, es el miedo que te dominó. ¿Realmente Dios no te ha respondido o es que tú estás tan enfocado en el problema que no puedes escuchar a nadie? No logras oír a Dios porque estás enfocado en el problema que estás pasando. ¿Dios no habla contigo o será que tú no estás creyendo que es Él el que te está dando dirección? Porque a veces eso pasa, que Dios habla contigo y tú dices, no, ese no es Dios que está hablando, no es posible. ¿Y saben por qué es que algunas personas desconfían? Porque la mayoría de las veces que Dios habla con nosotros, lo que nos ordena o nos pide no tiene sentido. Entonces, si obtuviste una respuesta, pero esa respuesta no tiene sentido para ti, te puedo garantizar que es Dios. ¿Sabes por qué? Déjame explicarte algo. Si tuviera sentido, Dios no necesitaría decirte nada, porque con tu inteligencia hubieras encontrado la respuesta que buscabas. Y cuando Él habla contigo y parece no tener sentido es porque Él quiere ver cuánto tú crees y cuánta es la fe que tienes. Cuánto tú realmente crees que lo que Él te está diciendo es suficiente para que tú resuelvas tu problema. Entonces, antes de decirte algunos de los motivos por los cuales Dios permanece en silencio, necesitas tener ese entendimiento, porque no para todos Dios está en silencio. Para algunos Él está hablando y no están escuchando. Dios te está hablando y tú no crees que sea Él. Dios te está hablando y tú estás enfocado en el problema. Entonces es muy importante que entiendas eso. 3 motivos por los cuales Dios permanece en silencio. Abra su Biblia en Proverbios capítulo 9, versículo 7. Quiero hablarles sobre el primer motivo por el cual Dios permanece en silencio con nosotros muchas veces. Miren esto, el primer motivo por el cual Dios queda en silencio es porque eres desobediente. Es porque no le estás cumpliendo. Porque hay muchas cosas que tú sabes que debes hacer y no las haces. Y hay otras que sabes que no deberías hacer y aún así continúas haciéndolas. Incluso, déjame decirte algo, hay cosas que Dios ya te dijo, hay respuestas que tú ya recibiste de Dios y hasta el día de hoy no las has puesto en práctica, ni siquiera la última respuesta que Él te dio y ya estás preguntándole otra cosa. Entonces, nuestra testarudez y nuestra desobediencia hacen que Dios muchas veces permanezca en silencio. ¿Quieres ver? Para que entiendas mejor cómo tú reaccionas cuando tienes que decirle algo a tu hijo varias veces. Cuando le dices, no hagas eso, no hagas eso, no hagas eso. Tú sabes que llega un momento en el que Él te pide y tú solamente te la quedas mirando. No le dices nada, solo con tu mirada le estás respondiendo. ¿Sí o no? ¿Quién aquí ya recibió esa mirada de su papá? Cuando tu papá o tu mamá solamente te quedaron mirando así. Y justamente en ese momento es cuando viene esa duda. Esa mirada es de sí o de no. Esa mirada es de quien calla otorga o no. ¿Será que me arriesgo? Ahí tus emociones comienzan a querer hablar contigo. Y con muchas veces con Dios no es diferente. Tu desobediencia y tu testarudez impiden que Él te direccione. Miren esto. Proverbios 9:7 dice así. El que corrige al burlón se gana que lo insulten. El que reprende al impío mancha su propio nombre.
Entonces fíjate, no sirve de nada que tú quieras corregir al burlón, porque vas a causar un problema para ti mismo. No sirve de nada que quieras ayudar a quien no quiere ayuda. Esa persona no te ha pedido ayuda porque vas a crear un problema para ti. Y tú ya sabiendo eso, continúas insistiendo. ¿Eres testarudo, sí o no? Es importante que reflexiones. Porque hay muchas cosas que están aquí en la Biblia que tú conoces y que ya sabes, y aún así no las haces. Entonces, ¿en cuál de estas dos encajas tú? ¿Como testarudo o como desobediente? Es importante que reflexiones, porque puede ser que por eso es que Dios está en silencio en algunos asuntos contigo. Hay personas con las que tú ya no deberías andar, pero tú insistes. Hay respuestas que Dios quiere darte. El problema es que si Él te las da, la lengua es grande y se lo cuentas a quien no debes. No te aguantas. Y esa persona con la que tú andas no puede saber lo que Dios te quiere decir. Y tú sabes que no deberías andar con ella, que no deberías dejar que esa persona esté conectada contigo, que esté tan cerca de ti, y aún así tú insistes. Entonces es importante que reflexiones sobre eso. Hay ambientes que tú frecuentas a los que ya no deberías estar frecuentando, pero sigues haciéndolo. Ambientes que no están edificando en nada tu vida, pero tú insistes. ¿Será que es por eso que Dios no está hablando conmigo, que está en silencio? Hay negocios que sabes perfectamente que no deberías estar realizando, pero lo haces. El Espíritu Santo ya habló contigo. Mira, ese negocio no está bien. ¿Sabes cómo es que lo sabes? Y te voy a mostrar por qué el Espíritu Santo ya te lo dijo. Porque en varias oportunidades te sentiste incomodado con eso. ¿Y qué haces? Esas son cosas de mi mente. No, no es tu mente, es el Espíritu Santo incomodándote, pero tu testarudez o tu desobediencia te impiden hacer lo que es correcto. Entonces, el primer punto por el que Dios permanece en silencio con nosotros y no nos da la respuesta que necesitamos es debido a nuestra desobediencia. El segundo punto, para quien está anotando, Dios queda en silencio. Dios no da la respuesta que pides porque Él quiere ver cómo tú te comportas. Él quiere ver cómo es tu comportamiento ante su silencio. Cuando Dios está en silencio delante de algo que tú le preguntaste, ¿cómo reaccionas tú? ¿Continúas esperando? ¿Continúas sin tomar esa decisión? ¿O por el contrario, el silencio de Dios hace que tú te pongas a inventar cosas? Y hay personas que comienzan a juntar piezas. Agarran una frase que una persona dijo, una frase de otra, un pedazo de una alabanza, juntan todo y dicen, listo, ya Dios habló conmigo. ¿Sí o no? ¿Será que conoces a alguien que hace eso? Yo sé que ustedes no, pero seguro conocen a alguien que hace eso. Es más fuerte que él, ¿no? Por no tener control emocional. Como él le preguntó algo a Dios y Dios no respondió, entonces él comienza a juntar, comienza a ver respuestas en todo. Caramba, no me había fijado, esa pared es blanca. Eso es Dios que me está hablando. No, esa pared siempre ha sido blanca. No, tú no me entiendes. Hoy el blanco está diferente. Y otros dicen, yo sentí. Cuando quieres oír algo de Dios, entonces crees que estás sensible, pero la verdad es que tienes muchas ganas de hacer eso. Y Dios no te ha respondido. Y existe otro punto cuando hablamos de comportamientos frente al silencio de Dios. Hay muchas personas que ante un silencio se comportan como un niño emocional. Entonces, ante el silencio de Dios, hacen rabietas, se molestan, no quieren hablar más, quieren hacer las cosas a su manera. Y Dios sabe que tú eres un niño emocional. Y por eso es que Él está en silencio. ¿Sabes por qué Él está en silencio? Te lo voy a explicar. Porque cuando tú eres un niño emocional y le haces una pregunta a Dios, por ese motivo de ser un niño emocional, Él no puede decirte que no. Porque hay mucha gente que ante un no de Dios se pierden, se rebelan, terminan molestos, hacen pataletas, buscan resolver las cosas a su manera. Entonces yo necesito que tengas ese entendimiento. ¿Por qué Dios está en silencio conmigo? ¿Será que tengo la madurez suficiente para que Dios me dé un no y aún así yo continúe
orando, continúe sirviendo, continúe amando. ¿O no? ¿Será que si Dios me da un no, yo comienzo a llorar, comienzo a patalear? ¿O comienzo a insistir? Dios me dice que no y yo sigo insistiendo. Anda, déjame un poquito. Entonces, es muy importante que reflexiones sobre eso. Y el tercer punto que quiero hablarles hoy, del por qué Dios queda en silencio, es cuando tomas decisiones por cuenta propia. Y en eso somos especialistas. Para que entiendas lo que voy a decir, por favor busquen Génesis 22. Busquen Génesis 22, versículo 2. Génesis 22, versículo 2. Dice así: y Dios le ordenó: toma a tu hijo, el único que tienes, Isaac, al que tanto amas, y ve a la región de Moriah. Una vez allí, sacrifícalo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Miren qué interesante lo que Dios le está diciendo a Abraham. Toma a Isaac, tu hijo, tu único hijo. Pero espera ahí. Cuando Dios le dijo eso a Abraham, él solo tenía un hijo. ¿Sí o no? ¿Será que Ismael también era hijo de Abraham? ¿Sí o no? ¿Pero Ismael era el hijo de la promesa? ¿O fue el que Abraham decidió tener? Entonces fíjense qué interesante. Ismael fue un hijo que Abraham decidió tener de la forma que él quiso. Y cuando Dios le habla, no reconoce a Ismael, porque no fue Dios quien se lo dio. Fue una solución que Abraham tomó. Entonces puedes darte cuenta que cada vez en tu vida que tú elijas hacer las cosas a tu manera, Dios no te va a responder. Dios va a estar en silencio. ¿Sabes por qué? Cuando tú decidiste hacer eso, ¿será que se lo consultaste a Dios, sí o no? No. Y ahora resultó en un problema. Muchas veces ni te acuerdas si para hacer eso hiciste una oración o le preguntaste a Dios. Pero cuando se vuelve un problema, ¿dónde vas corriendo? A Dios. ¿Y qué pides cuando haces la oración, cuando estás ante un problema? ¿Que Dios haga qué? Que te dé una respuesta. Pero ya va. Ahora que es un problema, vas a hablar con Dios, pero al comienzo ni le preguntaste. Hay situaciones que tú estás pasando, hay desafíos que estás enfrentando hoy que Dios no te pidió que los hicieras. Simplemente tú fuiste y los hiciste. Déjame decirte algo. Mucho cuidado en los momentos de certeza en tu vida, porque es en esos momentos en los que cometes errores. Date cuenta que cada vez que hiciste algo sin preguntarle a Dios, sin orar antes, es porque estabas seguro de lo que estabas haciendo. Estaba todo tan claro, te sentías tan seguro que dijiste, no, esto no tiene cómo salir mal. No, yo no voy a molestar a Dios con esto, Él está ocupado. Esto está seguro, lo veo clarito. Y es en esos momentos en los que cometes errores. Esos son los momentos en los que tomas decisiones, te asocias con personas, cierras negocios, compras cosas que no deberías, y por eso es que luego enfrentas un desafío. ¿Con cuántas personas te has conectado y te olvidaste de orar y preguntarle a Dios si realmente esa persona era la indicada para asociarte, para relacionarte con ella? Por eso es que Él no te va a responder, porque realmente eso no vino de Dios. Otra cosa, no sé si has visto que cuando algo es de Dios, no te causa problemas. Las cosas fluyen, todo camina. Entonces yo necesito que entiendas eso, porque Dios no te va a responder sobre situaciones que Él no te pidió que hicieras, sobre proyectos que Él no te dijo que te metieras, en decisiones que tú ni siquiera le consultaste en oración si debías o no. Ese es uno de los motivos por los cuales Él permanece en silencio. De la misma manera en que tuviste raciocinio e inteligencia para hacer eso sin consultarle, ¿qué tienes que hacer ahora? Salir de esa situación. Porque cuando tú tomaste la decisión, te dijiste cosas a ti mismo. Yo voy a hacer eso por esto y lo otro. ¿Ok?
Entonces, ahora evalúa todas esas razones y resuelve, porque así es como funciona. Claro que también por la misericordia, muchas veces Él no permite que sucedan cosas peores. Pero ya que lo hiciste sin consultarle, hoy precisamente estaba conversando con un amigo y me acordé que él me dijo, mira, yo ya tomé la decisión, hice así, así. Pero resulta que la semana pasada él me había comentado sobre eso y yo le dije, bueno, necesitas orar y debes hablarlo con tu esposa. Es lo que yo hago, oración primero y luego Luciana. Porque Dios va a hablar conmigo y una vez que me confirme en mi corazón, yo voy a hablar con ella y ella me dice, ya sé, Dios ya habló conmigo varias veces. ¿Cuántas veces yo le he dicho algo a mi esposa, Luciana, yo estaba pensando en hacer esto y esto? Y ella me dice, amén, Dios ya habló conmigo. Y yo le dije a él, oración y hablar con tu esposa. Y luego él decidió hacer así, así. Pero fue algo que para mí no tenía sentido. Y en el momento en que le expresé mi punto de vista, él quedó sin saber qué decir. Y ahí yo entendí que ese era el punto. Cuando él analizó la situación, todo le parecía muy bien. No podía fallar, no había cómo fallar. Era la única alternativa, el único camino. No podía ser de otra forma. Y es así, precisamente en los momentos en los que tomamos decisiones porque estamos seguros y terminamos impidiendo que Dios pueda hacer un milagro. En esos momentos impides ver la gloria de Dios en tu vida, porque viste solo tu punto de vista, porque últimamente estás avanzando por lo que ves y no por la visión. Y en tu mente, esa era la única forma. Solo que se te olvidó preguntar si eso era lo que Dios quería que hicieras. Otra cosa importante, mucho cuidado. Hay puertas que estás queriendo cerrar que quien las abrió fue Dios. Y por sentirte seguro, estás cometiendo un error muy grande. Hay cosas que andas queriendo vender que quien te las dio fue Dios. Entonces, mucho cuidado con eso. Con eso que Dios te dio y de lo que te quieres deshacer. Eso también pasa. Miren algo. Realmente es muy importante que puedas salir de aquí con ese entendimiento. Si Dios está en silencio, si no obtienes la respuesta que buscas, uno de esos 3 puntos puede ser tu caso. Deja de meter a Dios en tus embrollos. Deja de pedirle respuestas sobre cosas que Él no te pidió que hicieras. El día que tú realmente comiences a consultarle sobre cualquier situación, sobre todo esas en las que estás seguro y que te parecen muy simples, porque Dios trabaja en la simplicidad. Dios trabaja en los detalles. Dios trabaja en cosas pequeñas. Pero a veces crees que es algo pequeño. Y no lo es. Es apenas un entrenamiento para algo mayor que Dios te va a entregar. Por eso es que debes permanecer en obediencia. Yo siempre cuento que cuando salí de la empresa en la que trabajaba, para seguir en el ministerio, para cumplir mi propósito, fue una decisión muy difícil. Y aún más difícil fue después que salí, porque yo de verdad escuché claramente a Dios hablándome y también con mi esposa. ¿Saben cuál es el desafío? Permanecer en obediencia. Y eso solo lo logras cuando todo lo que vas a hacer se lo consultas a Dios. Clayton, ¿y si Dios no me dijo nada? No tienes que hacer nada entonces. Pero, ¿será que Él está en silencio? Déjame explicarte algo. No es que Él esté en silencio, es que tú no tienes madurez emocional. Emocionalmente eres un niño apenas. Cuando Dios te dice que no, reaccionas mal. No es que Él te dijo que no, es que en realidad no tienes el entendimiento necesario para lo que Él te va a entregar. Quédate tranquilo. ¿Cuántas veces Dios habló contigo, cosas que tú ni le preguntaste? Dios usó a alguien que se te acercó y te dijo, mira, Dios te mandó a decir esto y esto y esto. Así que si Él no te está hablando, permanece en obediencia. Es muy importante que lo entiendas. Y para finalizar, quiero traerles una reflexión. Entiende que para tener buenas respuestas, debes hacer las preguntas correctas.
Porque por si no lo sabes, las preguntas son más importantes que las respuestas. ¿Realmente estás haciendo la pregunta correcta? Y tan importante como hacer la pregunta correcta, me gustaría saber si estás preguntándole a la persona indicada. Y te puedo garantizar que la respuesta que necesitas hoy, Dios ya te la dio y tú la conoces muy bien. El problema es que le estás haciendo la pregunta a Él y lo que debes hacer es preguntarte a ti mismo. Clayton, ¿cómo así preguntarme a mí mismo? Pregúntate a ti mismo. Existen preguntas que debes hacerte a ti mismo. Y cuando lo haces, la respuesta de Dios encaja y todo tiene sentido. Y te voy a ayudar. Ahora mismo. 5 preguntas que debes hacerte a ti mismo y me gustaría que repitieran después de mí. Van a repetir y luego van a responder. La primera pregunta es, vamos, todos conmigo. ¿Creo en Dios? ¿Sí o no? Perfecto. ¿Yo confío en Dios? ¿Sí o no? ¿Yo amo a Dios? ¿Sí o no? Qué bueno. ¿Soy un escogido de Dios? ¿Sí o no? Amén. ¿Dios colocó un propósito en mí? ¿Sí o no? Todas las respuestas fueron sí. ¿Será que pudiste reflexionar mientras estabas hablando? ¿Prestaste atención a las preguntas que te hiciste a ti mismo y a las respuestas que diste a cada una de ellas? ¿Saben por qué? La respuesta que necesitas, la respuesta que estás buscando, tú ya sabes cuál es. Porque Dios ya te la dio. Tú ya lo sabes. Solo que habías olvidado que tenías que preguntarte a ti mismo, ¿cuánto amas? ¿Cuánto crees? ¿Cuánto confías? Es eso. Es cuánto sabes que eres un escogido, cuánto sabes que hay promesas de Dios para tu vida. Es cuánto sabes que Dios tiene un propósito para ti y que todo lo que necesitas para cumplir tu propósito, Dios ya lo colocó dentro de ti. Pero ¿cuánto tú confías en eso? Entonces la pregunta la estabas haciendo mal. No es a Dios que tienes que preguntarle, es a ti mismo. Es cuánto crees en Él, cuánto lo amas, cuánto confías en Él, es cuánto está Dios en el centro de tu vida, cuánto está Dios al mando de todo, cuánto controla Él todo lo que te sucede, cuánto confías en Él, cuánto es el deseo, tu deseo de permanecer en obediencia, cuánto quieres vivir eso que Él tiene para ti, cuánto quieres vivir su voluntad. Esa es la pregunta que debes hacerte a ti mismo. Porque cuando comienzas a preguntarte eso y te respondes a ti mismo, vas a tener la respuesta de Dios. ¿Y sabes cuál es la respuesta de Dios? Abran su Biblia en Romanos 8, versículo 28. Romanos 8, versículo 28. Mira cómo es que tú sabes. Antes de leer el versículo, fíjate cómo es que ya sabías, ya tenías la respuesta y no te habías percatado. Todas las cosas ayudan para el bien de aquellos que aman a Dios. ¿Estás viendo cómo ya tenías la respuesta? Porque mira lo que dice Romanos 8:28. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Las preguntas que yo hice hace algunos minutos, en todas respondiste que sí. ¿Crees en Dios? ¿Sí o no? ¿Confías en Dios? ¿Sí o no? ¿Amas a Dios? ¿Sí o no? ¿Eres un escogido de Dios? ¿Sí o no? ¿Dios tiene un propósito en tu vida? ¿Sí o no? Entonces eso quiere decir que sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de aquellos que lo aman, que es tu caso. De los que fueron llamados, que es tu caso, de acuerdo con su propósito.
Esa es la respuesta que tú necesitas. Clayton, es que no entiendo lo que estoy pasando. Todas las cosas ayudan a aquellos que aman a Dios. Pero esto no tiene sentido. Todas las cosas ayudan a aquellos que aman a Dios. Clayton, pero yo hice algo y no le pregunté a Dios. Quédate tranquilo, que eso es un aprendizaje. Todas las cosas ayudan a aquellos que aman a Dios. Clayton, pero yo no sé a dónde ir. Tranquilo, todas las cosas ayudan a aquellos que aman a Dios. Esa es la respuesta que tú necesitas. Que todo lo que está pasando, Dios lo ha permitido. Y todo lo que está pasando va a ayudarte. Estás creciendo, estás avanzando y no lo has notado. Gloria a Dios. Dios ya cambió tu nivel y tú no te has dado cuenta. Ya no eres el mismo. Estás enfocado en el problema. Crees que no tienes solución, pero en realidad ya eres otra persona. Cuando entraste en ese problema eras una persona y hoy ya eres otra por lo que has aprendido. Ni siquiera sabías que eras tan fuerte. No sabías que eras capaz. No sabías que iba a suceder todo esto en tu vida, porque todas las cosas ayudan a aquellos que aman a Dios. Entonces, cuestiónate más. ¿Cuánto confío? ¿Cuánto creo? ¿Cuánto amo? ¿Cuánto soy obediente? ¿Cuánto estoy caminando por la fe? Porque esa es la respuesta que tú necesitas. Todas las cosas ayudan a aquellos que aman a Dios. Y si hasta hoy no tenías ese entendimiento, si hasta este momento no lo habías visto de esa manera, a partir de ahora saldrás de aquí diferente. A partir de hoy, el entendimiento va a ser parte de tu vida. A partir de hoy vas a dejar de decir que estás en el desierto. No es desierto, es proceso. Y cada vez que Dios te coloque en un proceso, es porque Él te está preparando para algo mayor. Quizás no lo entiendes, no lo percibes, no te des cuenta, pero tranquilo, confía, continúa firme. Si pensaste en desistir, olvídate de eso. Todo Dios lo ha permitido. No es para que tú lo dejes, no es para que tú desistas. Principalmente cuando estás en una situación que no tiene sentido, es porque Dios está actuando. Quédate tranquilo, porque al final cuando miras hacia atrás, la frase que vas a decir es la siguiente: Dios es perfecto. Tenía que ser de esa forma, porque fue así que yo crecí, fue así que aprendí. Y ese proceso en el que estás hoy, quédate tranquilo, porque va a servir para bendecir muchas vidas a las que les contarás después, según el entendimiento y la autoridad que tengas, porque la autoridad que estás adquiriendo en el proceso que estás pasando es para ayudar a personas después. Es para llevar personas a conocer la palabra a través de tu testimonio, a través de lo que estás pasando. Y así, como yo pasé por varios procesos, te puedo garantizar, quédate tranquilo, que tú vas a ayudar y a bendecir a mucha gente. Ahora quiero orar por ustedes. Para ti que quieres tener ese entendimiento a partir de hoy, ponte de pie, coloca la mano en tu corazón. Para ti que a partir de hoy quieres hacer la lectura correcta y tener la sensibilidad necesaria ante los procesos que Dios te permite vivir. Ante todo lo que Dios ha permitido y tú ni entiendes por qué. Ante la fuerza que tienes y ni siquiera lo sabes. Ay, si tú supieras lo fuerte que eres. Cuántas cosas grandes Dios tiene para ti. ¿A cuántos lugares altos Él te va a llevar? ¿Cuánto tú vas a hacer la diferencia en la vida de mucha gente? Tú inspiras a muchas personas y no lo sabes. Hay momentos en los que tú dices: Clayton, pero Dios se olvidó de mí, ya no me está viendo, no es posible, esto es muy doloroso. Quédate tranquilo, Él está contigo, está cargándote. Tú has inspirado a mucha gente en las batallas que estás enfrentando, por los desafíos. Has enseñado
a muchos con tus decisiones. Aquí hay personas que no iban a estar en este lugar hoy. Tenían varios motivos para no venir, pero era necesario que estuvieras aquí, para que escucharas esto. Dios tiene un propósito grande en tu vida. Y la respuesta que estás buscando ya la sabes. Solo le estabas preguntando a quien no debías. Así que a partir de ahora, sales de aquí con ese entendimiento. Cierra tus ojos. Padre, gracias por este día. Gracias, Dios, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, aún cuando no entendemos y no tenemos el discernimiento. Aún cuando no podemos ver que nos cuidas, que nos proteges, que nos blindas. Padre, te pedimos que a partir de hoy, las respuestas que necesitamos, que podamos tener el entendimiento y el discernimiento necesario, que podamos leer correctamente para que logremos avanzar y mantenernos firmes, Padre. Que preguntemos a la persona indicada, que podamos cuestionarnos ante los desafíos, para que en ese momento, con ese cuestionamiento, podamos entender cuánto confiamos en ti y cuánto te amamos. Te pedimos perdón, Padre, porque muchas veces no logramos entender, nos sentimos débiles. Pero que a partir de hoy, Señor, tus hijos puedan salir de aquí fortalecidos. Que a partir de hoy tus hijos puedan salir de aquí con el entendimiento y la sabiduría que necesitan. Que a partir de hoy sus vidas cambien. Que hoy ellos sean reiniciados y que las respuestas que ellos necesitan, siempre que las busquen, las encuentren. Pero que las encuentren en tu palabra. Que sientan la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Aplaudan al Señor.